Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. ¿Alguna vez te has preguntado, qué pasaría si el invento más importante de la historia no hubiera sido producto de la genialidad, sino de un simple accidente? La historia de la humanidad está llena de descubrimientos que surgieron de un error, un descuido o un experimento fallido, pero que terminaron cambiando nuestro día a día para siempre. Hablamos de invenciones que nos han salvado la vida, nos han aligerado el trabajo y hasta nos han dado un snack delicioso. En el video de hoy no vamos a hablar de los grandes genios y sus planes perfectos. Vamos a meternos en el laboratorio del error para descubrir las 10 invenciones que cambiaron el mundo por accidente. Desde un moho descuidado que nos dio la penicilina, el medicamento que salvó a millones, hasta una barra de chocolate derretida que creó el microondas, pasando por la solución a un corazón que late demasiado lento y la nota adhesiva que en realidad era un pegamento fallido. Sí, el Post-it. Prepara tu mente para sorprenderte, porque este es un viaje por los errores más afortunados de la historia. Pulsa el botón de me gusta si te gusta la idea de que los errores pueden ser increíbles y suscríbete para no perderte más curiosidades históricas como esta. 10 inventos que cambiaron el mundo por accidente. 1. El descubrimiento de la penicilina. A menudo considerado un hito accidental, marcó el comienzo de la era de los antibióticos. El hallazgo clave tuvo lugar en 1928, cuando el científico escocés Alexander Fleming regresó a su laboratorio en Londres tras unas vacaciones y notó que una de sus placas de cultivo, que contenía bacterias por Staphylococcus, se había contaminado con un moho. Para su sorpresa, alrededor del moho, identificado como por Penicillium notatum, las bacterias habían muerto. Fleming llamó a la sustancia activa penicilina y publicó sus hallazgos, aunque inicialmente tuvo dificultades para aislar y purificar el compuesto terapéutico en grandes cantidades. A pesar del prometedor descubrimiento de Fleming, pasaría más de una década antes de que la penicilina se convirtiera en el medicamento milagroso conocido. No fue hasta principios de la década de 1940 que los científicos Howard Florey, Ernst Chain y Norman Keathley en la Universidad de Oxford lograron desarrollar un método para purificar y producir penicilina de forma estable. Este avance fue crucial. La producción a gran escala, impulsada por la necesidad de tratar infecciones en la Segunda Guerra Mundial, especialmente con el apoyo de Estados Unidos, transformó la medicina. Finalmente, en 1945, Fleming, Florey y Chain compartieron el Premio Nobel de Medicina por su trabajo, que salvó innumerables vidas y revolucionó el tratamiento de las infecciones bacterianas. 2. Los rayos X. El descubrimiento de los rayos X en 1895 por el físico alemán Wilhelm Conrad Röntgen marcó un hito en la ciencia y la medicina. Mientras experimentaba con un tubo de rayos catódicos en la Universidad de Würzburg, Röntgen notó que una pantalla cubierta de material fluorescente brillaba incluso estando a cierta distancia y envuelta en papel negro. Dedujo que una nueva forma de radiación, a la que llamó rayos X debido a su naturaleza desconocida, era la responsable. Su experimento más famoso fue obtener la primera fotografía de los huesos de la mano de su esposa Berta, revelando la estructura interna del cuerpo. Este hallazgo revolucionario le valió el primer premio Nobel de Física en 1901. La noticia del poder de estos rayos invisibles para ver a través de los objetos se extendió rápidamente y las aplicaciones médicas comenzaron casi de inmediato. A pesar del entusiasmo, en los primeros años el desconocimiento sobre los efectos de la radiación llevó a un uso indiscriminado, causando lesiones graves y en algunos casos la muerte de pioneros en el campo. No obstante, los avances tecnológicos posteriores, como la invención del tubo de tungsteno por William D. Coolidge en 1913, mejoraron la seguridad y la calidad de las imágenes, consolidando la radiología como una especialidad médica esencial que sigue evolucionando hasta la actualidad con técnicas como la tomografía computarizada y la resonancia magnética RM. 3. El marcapasos. La historia del marcapasos, un dispositivo vital que regula el ritmo cardíaco, tiene sus orígenes en los primeros estudios sobre los efectos de la electricidad en el corazón a partir del siglo XVIII. Sin embargo, no fue sino hasta principios del siglo XX que se desarrollaron los primeros dispositivos con aplicaciones médicas concretas.
Un hito temprano fue en 1928, cuando el Dr. Mark C. Lidwell en Sydney inventó un aparato portátil que reanimó a un niño recién nacido con un corazón que había dejado de latir, un concepto que el cardiólogo estadounidense Albert Heyman denominaría más tarde marcapasos artificial. Estos primeros equipos eran externos y voluminosos. El gran avance llegó a finales de la década de 1950. En 1958, el ingeniero eléctrico Rune Elkvist y el cirujano Åke Svenning, en Suecia, lograron implantar el primer marcapasos interno a un paciente, Arne Larsson. Aunque este primer dispositivo falló a las pocas horas y requirió un reemplazo, sentó las bases para el desarrollo de la tecnología implantable. La invención del transistor y el uso de baterías de litio, con una vida útil más prolongada, permitieron que los marcapasos se volvieran más pequeños, seguros y fiables, transformando radicalmente el tratamiento de las arritmias cardíacas y salvando millones de vidas a nivel mundial. 4. Microondas. La historia del microondas comienza en 1945 con un descubrimiento fortuito del científico estadounidense Percy LeBaron Spencer, mientras trabajaba en la empresa Raytheon. Spencer, que estaba investigando la mejora de los magnetrones, un tubo de vacío usado en el radar, notó que una barra de chocolate que llevaba en su bolsillo se había derretido completamente al pasar cerca de un magnetrón encendido. Intrigado, experimentó con otros alimentos, como palomitas de maíz que explotaron y un huevo que también explotó, dándose cuenta del potencial de las microondas para calentar y cocinar de manera rápida y eficiente. Meses después, patentó su invento y creó el primer horno de microondas. 5. Elkhorn Flakes. Fue creado por los hermanos John Harvey Kellogg, el médico superintendente, y Will Keith Kellogg, el gerente de negocios, como un alimento saludable y fácil de digerir para los pacientes. La leyenda dice que la idea de las hojuelas de maíz tostado surgió por accidente, al dejar una tanda de masa de trigo cocida a un lado y luego pasarla por rodillos, produciendo hojuelas que se hornearon. Aunque inicialmente se hicieron de trigo, pronto experimentaron con maíz. Will K. Kellogg vio el potencial comercial de las hojuelas. Le añadió azúcar para hacerlas más apetecibles para el público masivo, lo que causó una disputa con su hermano, muy estricto con la dieta de los pacientes, y fundó la Battle Creek Toasted Corn Flake Company en 1906, que se convertiría en la mundialmente conocida Kellogg Company. 6. La sacarina. La sacarina es uno de los edulcorantes artificiales más antiguos, con una historia que se remonta al siglo XIX. Fue descubierta por accidente en 1879 por los químicos Ira Remsen y Konstantin Fallberg en la Universidad Johns Hopkins. El relato popular cuenta que Fallberg notó un sabor inusualmente dulce en su comida, que atribuyó a una sustancia que se había quedado en sus manos después de trabajar con derivados del alquitrán de hulla en el laboratorio, descubriendo así la sacarina. El edulcorante comenzó a utilizarse ampliamente a principios del siglo XX, especialmente durante la Primera Guerra Mundial, cuando el azúcar era racionado. La sacarina es aproximadamente 300 veces más dulce que el azúcar y no tiene calorías, lo que la convirtió en una alternativa popular, especialmente para las personas con diabetes. Aunque su seguridad fue cuestionada en el pasado, hoy en día está aprobada para el consumo humano en la mayoría de los países. 7. El Post-it. La historia del Post-it es un famoso ejemplo de un invento accidental. Comenzó en 1968, cuando el Dr. Spencer Silver, científico de la compañía 3M, intentaba crear un adhesivo superfuerte. En su lugar, descubrió uno de baja adherencia a base de microesferas que permitía que los objetos se pegaran a una superficie y se despegaran fácilmente sin dejar residuos. Al principio, este invento fue considerado un fracaso porque no cumplía su objetivo original. Durante años, Silver buscó una aplicación para su adhesivo, hasta que en 1974, su colega Art Fry, un cantante de coro, tuvo una idea. Necesitaba un marcador que se mantuviera en su sitio en el libro de himnos sin dañar las páginas al retirarlo. Fry recordó el adhesivo de Silver y propuso combinarlo con pequeños trozos de papel. Las primeras notas de prueba se hicieron con papel de color punto amarillo canario, porque era el único color sobrante que había en el laboratorio de al lado. Después de un lanzamiento inicial fallido, 3M realizó una campaña masiva de muestras gratuitas que convenció al público. Finalmente, el producto se lanzó oficialmente en Estados Unidos en 1980, bajo el nombre de Post-it Notes, transformando la forma en que la gente se comunica y organiza en todo el mundo. 8. Caucho vulcanizado. El legado de Charles Goodyear. La vulcanización del caucho.
El caucho natural, a pesar de su elasticidad, presentaba un problema crucial que limitaba enormemente su aplicación. Se volvía pegajoso y blando con el calor, y se tornaba rígido y quebradizo con el frío. Este dilema fue resuelto por el químico autodidacta estadounidense Charles Goodyear, 1800 hasta 1860, con el descubrimiento de la vulcanización en 1839. El hallazgo, según cuentan algunas fuentes, fue un accidente fortuito. Goodyear estaba experimentando con caucho y azufre cuando, al parecer, una mezcla de estos elementos cayó accidentalmente sobre una estufa caliente. En lugar de derretirse por completo, el material se carbonizó en parte, pero el resto se transformó en una sustancia notablemente más resistente, elástica y duradera, que no se ablandaba con la temperatura. Este proceso químico, al que nombró vulcanización en honor a Vulcano, el dios romano del fuego, consiste en someter el caucho a calor mezclado con azufre u otros agentes vulcanizantes, creando enlaces cruzados entre las cadenas de polímeros. Esta transformación fue revolucionaria. El caucho vulcanizado ya no era un material caprichoso, sino uno con propiedades mecánicas superiores, mayor resistencia a la abrasión, elasticidad constante en un amplio rango de temperaturas y durabilidad mejorada. El invento de Goodyear sentó las bases para la industria moderna del caucho y posibilitó la creación de innumerables productos que usamos a diario, siendo el más icónico el neumático. 9. La insulina, el controlador de azúcar en la sangre. La insulina es una hormona vital producida en el páncreas. Su función principal es regular el nivel de glucosa-azúcar en la sangre. Actúa como una llave que permite que la glucosa, obtenida de los alimentos, entre en las células del cuerpo para ser usada como energía o almacenada. Al hacer esto, la insulina ayuda a reducir el nivel de azúcar en el torrente sanguíneo. Cuando hay un problema con la insulina, ya sea porque el cuerpo no la produce diabetes tipo 1 o porque las células no responden a ella correctamente, diabetes tipo 2, se produce una acumulación peligrosa de azúcar en la sangre, hiperglucemia, lo que se conoce como diabetes mellitus. El descubrimiento de la insulina y su uso como tratamiento ha sido crucial, permitiendo a millones de personas con diabetes gestionar eficazmente su condición. 10. Coca-Cola, la bebida icónica. La Coca-Cola es un refresco carbonatado de fama mundial, inventado en 1886 por el farmacéutico John Pemberton en Atlanta, Georgia. Lo que comenzó como un jarabe medicinal fue transformado en un imperio global por Asa Griggs Scandler. El éxito de la bebida radica en su fórmula secreta, una mezcla de sabores naturales y cafeína que se ha convertido en uno de los secretos comerciales mejor guardados. Coca-Cola es más que una bebida. Es un ícono cultural reconocido en más de 200 países. Su característica botella contorneada y sus estrategias de marketing centradas en la felicidad y la unidad la han consolidado como una de las marcas más valiosas e influyentes de la historia. Hola a todos, gracias por quedarse hasta el final de 10 inventos que cambiaron el mundo por accidente. Hemos explorado una fascinante lista de descubrimientos que demuestran cómo la ciencia y la casualidad se unen para cambiar nuestra vida cotidiana. Penicilina. El hallazgo accidental de Alexander Fleming, al notar el moho penicillium matando bacterias en una placa, que luego fue purificada por Flore y Chain, inauguró la era de los antibióticos. Rayos X. Wilhelm Conrad Röntgen descubrió esta radiación invisible mientras experimentaba, permitiendo la visualización interna del cuerpo y revolucionando el diagnóstico médico sin cirugía. Marcapasos. Evolucionando de voluminosos dispositivos externos a los primeros implantes internos por Elmquist y Senning en 1958, el marcapasos se consolidó como un salvavidas esencial para las arritmias cardíacas. Microondas. El físico Percy LeBaron Spencer descubrió el poder de calentar alimentos de esta radiación cuando una barra de chocolate se derritió en su bolsillo cerca de un magnetrón, llevando a la invención del horno. Corn Flakes. Los hermanos Kellogg crearon accidentalmente la base del cereal al dejar una masa cocida y pasarla por rodillos, creando un alimento saludable que luego Will K. Kellogg comercializó con éxito. Post. El fracaso de Spencer Silver de un adhesivo débil encontró su propósito cuando su colega Art Fry propuso usarlo como marcador removible para libros. Caucho vulcanizado. Charles Goodyear descubrió la forma de hacer el caucho duradero y resistente a la temperatura. Supuestamente al dejar caer accidentalmente una mezcla de caucho y azufre en una estufa caliente. Insulina. Esta hormona, descubierta y utilizada para el tratamiento, es vital para regular el azúcar en la sangre y el manejo de la diabetes. El punto clave es este.
Muchos de los avances más importantes en la medicina, la tecnología y nuestra vida diaria surgieron de la curiosidad, el accidente y la perseverancia. Si les gustó este viaje por la historia de los errores afortunados, no olviden darle like y suscribirse para más contenido. ¿Cuál de estos inventos accidentales les sorprendió más? Déjenmelo saber en los comentarios.